Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos una vez más a este programa Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto comenzar este programa saludando a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan la retransmisión por alguna de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a este espacio. Gracias, Jennifer. Un placer estar de nuevo, ¿verdad?, con la audiencia, tocando estos temas importantes que tienen que ver con la gobernanza, con las políticas públicas y con aspectos que tienen que ver con cómo mejorar la convivencia social en el país. Magnífico, doctor. ¿Qué tal si nos cuenta qué estaremos abordando hoy? ¿Cuál es nuestro tema? Pues hoy tenemos a un egresado y colega, el doctor Alex Barriera. Alex Barriera es psicólogo industrial organizacional y ahorita lo presentarás con más detalle, ¿verdad? Pero es una alegría, ¿verdad?, compartir con Alex. Y vamos a hablar del liderazgo en las organizaciones, tratando de responder a una pregunta, ¿verdad?, de si el liderazgo es una inversión o es un costo para las organizaciones. Y obviamente nosotros tenemos una visión y el doctor tiene una visión bien particular de cuál es la respuesta a esa pregunta y eso es lo que estaremos respondiendo a través de este episodio. Gracias, doctor Alex. Pues le damos la bienvenida a este espacio del Observatorio. Bienvenido. Gracias, doctora Jennifer Castellanos, doctora Nambera. Un gran placer estar en este espacio. Definitivamente en estos momentos es que crecemos y conectamos y nos reímos un poco también de las situaciones que a veces vivimos. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, para quienes no conocen a nuestro invitado, vamos a leer una breve reseña del doctor Alex Rubén Barriera Ramos, quien tiene 20 años de experiencia ofreciendo talleres y conferencias a diversos grupos. En los pasados 12 años ha trabajado en campo del desarrollo organizacional y el desarrollo personal. Ha desarrollado diversos programas, retiros, talleres y proyectos para distintas organizaciones. Desde el año 2012 se ha dedicado a estudiar y trabajar una variedad de proyectos con organizaciones dentro y fuera de Puerto Rico. Posee un doctorado en Psicología Industrial Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, una maestría en Psicología Industrial Organizacional de la Universidad Carlos Albizu y un bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Además, el doctor Barriera cuenta con una certificación de coaching en Teaching and Speaking with the John Maxwell Team. Esto le permite ampliar aún más los diversos temas y adiestramientos que ofrece. El doctor Barriera se destaca como consultor en desarrollo organizacional, en coach holístico, conferencista internacional, mentor, desarrollador de productos digitales y creador de Kankei, el arte de las relaciones. En adición, realiza talleres de desarrollo personal para jóvenes y adultos y es catedrático de maestría y doctorado en Psicología Industrial Organizacional. Doctor, es un placer poder tenerlo el día de hoy por primera vez en nuestro programa. Gracias, Jennifer. Bueno, doctor, ¿quiere empezar alguna introducción? Quizás traer un poco el tema de las definiciones tradicionales de lo que es liderazgo, sea para seguirlas o sea para desbaratarlas, ¿verdad?, durante claro. El programa. Así que, por ejemplo, Hidalberto Chavenato, que es un autor, ¿verdad?, brasileiro, muy traducido al español y muy utilizado en nuestros programas de ciencias administrativas, nos dice que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación orientada a la consecución de uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana. Es una definición quizás un poco vaga, amplia, pero tiene unos elementos, ¿verdad?, esenciales de lo que serían. Recordar que hay unas teorías de liderazgo, ¿verdad?, basadas en la personalidad. Así que cuando hablamos de que fulano es líder, pues nosotros pudiéramos tender a pensar de que hay unos atributos o cualidades personales que esa persona tiene y que los demás no tienen, o que esa persona las tiene aumentadas o destacadas de alguna forma.
Entonces es interesante notar que el sociólogo y filósofo social alemán Max Weber nos hablaba de un liderazgo carismático, ¿verdad? De este líder que tenía estos atributos que hacían que las personas lo siguieran por esos atributos. La elocuencia, la belleza, la fortaleza física, el arte militar, ¿verdad? Entonces esta persona, fíjate que con lo del arte militar hay resultados. Hay una relación con los resultados. Después nos habla Weber del liderazgo tradicional, que es ese liderazgo que surge, ¿verdad? Yo te diría en el feudalismo y que surge también con las monarquías. Tristemente siguen nuestras democracias, donde quizás derivado del liderazgo carismático, ese líder carismático en algún momento, quizás cuando su vida va a acabar, de alguna forma transfiere y se crea esta teoría de que yo puedo transferir ese poder, esa autoridad, ese liderazgo a mi hijo, a mi hija, a algún pariente. Y esa persona sigue ejerciendo el liderazgo. En nuestro tiempo, Max Weber nos dice, ¿verdad? Y él escribe desde la modernidad, que existe el llamado liderazgo legal racional o burocrático, donde ya no son tan importantes las cualidades del individuo, ya no es importante de dónde venga y de quién es hijo, sino el cargo que ocupa y el poder que emana de ese puesto que la persona tiene, ¿verdad? Obviamente para llegar a ese cargo, pues posiblemente demostró algunas de las cualidades anteriormente expuestas. Esos son tipos ideales de liderazgo, ¿verdad? Pues, siguiendo el modelo weberiano, porque en la realidad y sobre todo en nuestro país, que es como mágico, ¿verdad? Se da esa mezcla de esos elementos, de esos atributos personales por un lado, con la herencia que tiene alguna persona, y eso lo vemos en la política, ¿verdad? El tú ser hijo de él, tú ser nieto de él, tú ser pariente de, pues te pone en la carrera, no en el cero, sino te pone en un puesto adelantado en esa carrera el haber tenido eso. Cuando en nuestra sociedad moderna, en la modernidad, pues se espera que estemos más orientados al puesto que tú ocupas, a tu capacidad de producir, a tu capacidad de generar resultados. Así que esos son, vamos, a grandes rasgos, unas grandes pinceladas, esos approaches básicos, clásicos de lo que son el liderazgo. Claro, hay otras teorías basadas en los estilos de liderazgo. Esa era la de los rasgos. La de los estilos de liderazgo tienen que ver con si yo, en el grado que yo comparto mi autoridad y mi poder con mis subordinados o con mis empleados o con mis asociados, como le querramos llamar. Y tenemos entonces, claro, estoy seguro que el doctor traerá entonces estas teorías contingenciales de liderazgo y estas teorías del liderazgo transformacional y otras teorías ya de más vanguardia, ¿ok? Así que con esa introducción, pues creo que el presentador puede añadir aquí algo. Mira, excelente, doctor. Yo creo que hemos escuchado el tema de liderazgo toda la vida. No necesariamente lo sabemos definir. A veces pensamos que el liderazgo viene solamente del puesto de trabajo. Pero yo tengo un puesto como jefe, como supervisor, y que esto me da todos los atributos que debo tener como líder. Y nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Soy un líder o soy un jefe? Que estoy siguiendo dentro de mi lugar de trabajo, estoy conectando con mi equipo de trabajo y yo veo esta parte de conexión, esta parte más emocional dentro de lo que ahora mismo se espera, basado también en las distintas, en las nuevas generaciones y lo que las nuevas generaciones están esperando de lo que pueda hacer su líder, su jefe o su supervisor y de lo que todos nosotros podemos esperar que sea el liderato de un país, ya sea a nivel de gobierno, específicamente en cualquiera de las ramas. Yo pienso que una manera tal vez sencilla de verlo, y John Maxwell habla de que el liderazgo es influencia y la capacidad que tiene esta persona de influir en otras personas, ya sea de manera positiva o manera negativa. Podemos tener cualquier tipo de líder, ¿verdad? Depende de lo que vayamos lo que estemos buscando y cuál sea nuestro plan. ¿Cómo yo entonces trabajo con este liderazgo? O sea, cuál sea la definición de él, que si es para mí importante
desarrollarlo, no desarrollarlo, si lo que ya viene en este package que yo tenía a través de los años, me sigue funcionando con la nueva realidad de nuestro mundo. Yo creo que si partimos de la premisa que el mundo cambió, ya el mundo cambió, este mundo post-pandémico, que todavía nos mantenemos con mascarillas, ¿verdad?, en muchas áreas, pero este mundo post-pandémico no es el mismo de hace 3 años atrás. Creo que como quiera, si pensamos aquí a nivel de Puerto Rico, desde el huracán María, todo cambió bastante drástico. Y los estilos de liderazgo también se vieron influenciados en cómo muchas organizaciones se mantuvieron o siguen existiendo el día de hoy. Cuán rápido se pudieron mover, pero cuán rápido también pudieron conectar con sus equipos de trabajo. Así que yo pienso que definitivamente cuando hablamos de liderazgo transformacional o liderazgo vanguardista, tenemos que pensar en conectar. Cómo yo conecto con las personas, no tan solo con el puesto de trabajo, con lo que me describa mi posición de trabajo, sino cómo yo conecto con este otro ser humano que está realizando una tarea en una organización que posiblemente viene de mí o viene de una alta gerencia y yo tengo que lograr que la haga, no solamente diciéndole porque tienes que hacerla. Cada vez vemos más cómo las generaciones vienen buscando una conexión distinta con su líder. Fíjate, Alex, y Jennifer, estoy seguro que va a aportar en este sentido. Nosotros tenemos algunas señales del estudio de los trabajadores en Puerto Rico en la era del COVID. Sí. Okay. ¿Verdad? Se nota, los resultados. había estos elementos que nosotros, más allá de los datos que presentamos y más allá de las conclusiones que generamos, pues pudimos sentir que esa situación existía. De hecho, en la presentación que fuimos haciendo a los diversos medios de comunicación, se dio esa pregunta continua. O sea, ¿cómo yo logro que lleguen empleados? Y una vez lleguen, ¿cómo los gerencio para retenerlos? Seguro. Y a mí me parece que esa pregunta nos las hacían los periodistas y los analistas, ¿verdad?, del quehacer social del país, recogiendo cosas que los empresarios y preguntas, ¿verdad?, y quejas que los empresarios le daban. Y me parece que sí, que los estilos, tenemos muchos gerentes formados en estilos, o muchos emprendedores formados en estilos tradicionales de liderazgo, pero que eso no responde a lo que la empleomanía, ¿verdad?, los sujetos que están buscando empleo o están empleados, prefieren. ¿Qué me llevo de eso definitivamente? Me llega un caso específicamente. Trabajé con esta organización que tenía distintas sucursales. Llegó esta sucursal y pues yo veo, se nota rápido que el tipo de relación que tiene el equipo de trabajo con su líder. Había seriedad, no necesariamente de la mejor manera, ¿verdad? Yo a veces lo sentía cohibido en hablar, en comentar en el taller que estábamos ofreciendo. Y algunos presentaron, expresaron en algún momento situaciones con este distanciamiento que sentían con su líder. Llego a otra sucursal de la misma organización y todo el mundo tenía una relación espectacular con su líder, al punto de que esta persona se había enfermado físicamente y el equipo completo, desde regalos, desde cuidados, desde atención, desde que no hubo ni siquiera que buscar a alguien que reemplazara a esta persona porque el trabajo se estaba haciendo. Vemos que sí hay una necesidad con tener tal vez un estilo distinto. Yo creo que una de las preguntas que toda la vida nos han hecho o hemos leído es si el líder nace o se hace. Claro. Sí. Y esta es la que siempre vemos tanto en los libros y en las discusiones. Y la respuesta es que de ambas. Exacto. Yo conozco muchísimas personas que para nada pensaban, ni desarrollaban, ni tenían, ni trabajaban su liderazgo, punto. Hay gente que lo tenía ya innato, que desde pequeño tú ves que conectaba con los demás, que se le hacía fácil que lo siguieran. Pero hasta qué punto el que nació se mantiene en un proceso continuo de aprendizaje, o si yo ya automáticamente digo que lo que yo sé es suficiente. Como me dijo una persona una vez, no, si yo estoy en la cúspide de la pirámide de Maslow acostado. Wow. Ya autorrealizado. La autorrealizado. Yo, qué bueno, pero estamos todavía, ya llegaste a la cúspide, no hay más nada para crecer, o todavía se puede crecer. Bueno, y lo otro, ¿cuál es mi responsabilidad social, verdad? Si tú llegaste a la cúspide de la pirámide, pues tírale una soga, tírale una cuerda a los que están abajo. Vamos y a llévalos subirlo a ese nivel, ¿verdad? Así que yo creo que esa es la responsabilidad que desde la doctrina social de la iglesia se establece. Exacto. O sea, el trabajo como un elemento comunitario, como un elemento de desarrollo de las capacidades del ser humano.
Y tenemos como empresarios, tenemos como organización esa obligación moral. Exacto. Sí, a mí me gustaría traer a colación que en un programa pasado que tuvimos a la doctora Ángela Velázquez hablamos sobre las generaciones, ¿no? Entonces ella no decía que habían diferencias, sino preferencias generacionales. Y en ese sentido, claro, tú comentabas acerca de la necesidad de transformación y cambio en los estilos de liderazgo y nombrabas algo que me parece muy interesante y es conectar antes de liderar, o sea, conectar con las personas. Y ciertamente esto lo trajimos a colación en el programa anterior, que hay algo transversal en todas las generaciones que se necesita, atender lo emocional, ¿no? Y entonces un aspecto bastante importante en el liderazgo es el tipo de comunicación. Y la gente a veces toma como cliché o lo va usando por ahí a todo lo que da la comunicación empática y al final no entienden de qué se trata. Y la comunicación empática es justamente lo que tú estabas mencionando acerca de entender y conectar con las personas, entender que muchas veces el desarrollo de una persona, su productividad, no está justamente porque tenga alguna molestia con el trabajo, hay algo personal que lo afecta y el hecho de entender y decirle como al trabajador ¿qué te pasa? Pasa algo en tu casa, estoy para ti, déjame saber si te puedo ayudar, cómo puedo ayudarte, pero entrar en una conversación más humana, que entiendo que es, como estábamos diciendo, como este liderazgo vanguardista o lo que realmente se necesita actualmente en la sociedad, son líderes que conecten antes de liderar, incluso antes de desarrollar fortalezas y habilidades, aprender a conectar con la gente. Definitivamente. Y hablar de comunicación empática. Y la primera base de la comunicación empática es tener escucha empática. Así Claro. que yo primero tengo que Saber escuchar a la persona con la intención de entenderla. ¿Qué es lo que hace la empatía? Basado en lo que tú crees, en tu mundo, en tus paradigmas, en tus creencias, en tu fe, no en la mía. Claro. Porque yo quiero escucharte y entenderte. Y escucharte y entenderte no significa que estoy de acuerdo contigo. No significa que pensamos igual y que vamos a la misma dirección. Pero de antemano yo quiero entenderte. No estoy esperando en la punta de la lengua con una respuesta. Es como cuando un hijo le va a preguntar a sus padres si puede ir a algún lugar y ya él no está aquí. Ah, pero escúchame. La respuesta sigue siendo la misma. Exacto. Pero ocurre en las organizaciones. Las investigaciones han demostrado que existe una relación entre la relación que tienen los empleados con sus líderes y el bienestar de esta persona. Así que la gran parte del bienestar del empleado está atada a la relación que tenga con su líder. También estas mismas investigaciones te dicen que la mayoría de las organizaciones no lo trabaja así. Un mínimo de ellas invierte en programas de bienestar o en programas de desarrollo de sus líderes para que apoyen el proceso, el bienestar de su empleado. Uh-huh. A veces pensamos más en la productividad, pensamos en aspectos clínicos, técnicos, en regulaciones, en leyes, y tenemos un checkmark de que cumplimos con este adiestramiento. Perfecto, había que cumplirlo, se cumplió. Pero ¿qué pasa con todas estas otras áreas que permiten al empleado tener un mejor estilo de vida, que pueda tener mejor balance de vida y trabajo? Como tú bien dices, hay algún problema que me está haciendo eco en mi mente. Esto de que nosotros dejamos los problemas fuera del trabajo, esto no es posible. Si tú tienes un hijo, una mascota, un familiar, algún problema económico, algo que está ocurriendo en tu hogar, esa situación está haciendo eco todo el día en tu cabeza. Que podamos diferenciar y seguir haciendo nuestro trabajo, no hay problema. Pero que esa situación pudiera escalar y combinarse con otra y afectar mi productividad, mi enfoque, mi engagement, mi motivación, definitivamente. Y si el líder que tenga tal vez estas competencias de identificarlo, pueda, como tú dices, hacer este acercamiento, oye, estás bien, podemos hablar, no tiene que ser off the record, fuera del espacio, ¿verdad? Hablar de un aspecto personal. Muchas organizaciones tienen programas de ayuda al empleado. De esta manera el líder identifica y lo refiere. O a veces un consejo o solamente el escucharlo. Exacto. Y quizás trayéndolo un poco a colación con los resultados de la investigación que hicimos sobre la situación del trabajo y el COVID, en los grupos focales hubo mucha
verbalización de las personas de sentirse solos, no acompañados por parte de sus líderes. Algo que se reconoce y es el acompañamiento emocional, es ese acompañamiento de saber, oye, ¿estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué necesidad tienes? Y cuando hablamos de la empatía, traigo a colación la teoría de Marshall Rosenberg sobre la comunicación no violenta, y es, la empatía no es que te pongas en los zapatos del otro, porque pero yo ¿cómo me voy a poner en los zapatos del otro? Es muy difícil, sí, pero la empatía es aprender a escuchar y escuchar con todo tu ser, no ahí pensando cómo le soluciona la vida, qué le digo, qué necesita, cómo le puedo ayudar, sino incluso a veces es escuchar. Y eso es lo que necesitaban las personas y lo manifestaron en los grupos focales de nuestra investigación. Sí, yo suscribo eso. Pienso también que hay una gran tarea que hacer por las universidades y los programas que desarrollan líderes. Uh-huh. Recuerdo hace más de 10 años, la Escuela de Negocios de Harvard hace unos cambios profundos en su currículo. Y el currículo de Harvard era notoriamente fuerte en lo que le llamamos las competencias duras del análisis, de la producción, métodos estadísticos dirigidos a la producción, supervisión, ¿verdad? Y entonces cambian el currículo de forma que todas estas llamadas competencias blandas que tienen que ver con trabajo con personas, con motivar, con comunicar, con escuchar, pues son incorporadas en el currículo y en las experiencias que se le dan a los estudiantes. Así que de nada vale que tengamos unas personas expertos en métodos de producción cuando no pueden conectar con sus empleados y lograr unos resultados óptimos, porque no importa en la industria en que estemos, los resultados se obtienen con las personas, ¿verdad? Hay quien diga a través de las personas, pero con las personas. Y eso pues es la fortaleza de hablar de liderazgo y de enseñar un estilo de liderazgo a tono con los tiempos. Sí, pues perfecto, doctor. Necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio. En este segmento seguimos conversando con el doctor Alex Barriera acerca del liderazgo en las organizaciones, inversión o costo. En el segmento anterior hablábamos un poco sobre ese concepto de los liderazgos vanguardistas y la necesidad del liderazgo en las organizaciones. Así que ya en materia, doctor Alex, nos gustaría que nos contara si realmente invertir en el liderazgo, desarrollar a los líderes en las organizaciones, representa una inversión o un costo, porque yo entiendo que eso es uno de los miedos de las organizaciones. Vamos a perder el dinero. ¿Y cómo podrían ver quizás ese retorno en la inversión? Así que el micrófono es suyo. Excelente. Yo creo que la respuesta automática es una inversión. Una inversión si se hace bien también. A veces nos podemos encontrar como psicólogos industriales organizacionales, las organizaciones nos van a llamar porque tienen esta situación con empleados o con gerentes o con líderes. Vamos a enfocarnos en la parte de líderes, ¿verdad? Y te dicen, tengo esta situación y quiero que me dé un taller para resolverla. Motivacional. Sí, casi siempre te van por la parte motivacional. Sí. Y qué bueno, sí, yo creo que en los procesos deberíamos salir motivados. Hagamos lo que hagamos. Debe haber esta chispita de que por lo menos te llevaste algo que te sacó una sonrisa, te dejó una reflexión en tu mente, te dejó esa información en eco en tu cabeza por un tiempo para que crezca, o esa semilla. Yo creo que esa parte es importante. Y cuando nos piden motivación, no es que quieren un tema de motivación, lo que quieren es el resultado de... Considerando que solamente hay que motivar. No hay ningún problema con motivar. Eso está excelente. Pero pienso que hay problema cuando pensamos que solamente con un taller vamos a resolver todas las situaciones que podemos tener con los líderes en una organización. Creo en el adiestramiento, definitivamente. La parte de educación es buena. No voy a decir que es mejor no hacer ninguno que hacer uno. Sí, hacer un taller siempre va a ser bueno. Hacer una conferencia siempre va a ser buena. Nos va a dar información, es un respiro que tenemos del espacio de trabajo. Pero crear programas más estructurados, evaluar también procesos que haya que cambiar o implementar, estructuras a nivel física, cambios a nivel de dirección. También a veces nos enfocamos en una sola línea de liderazgo. Y cuando la alta gerencia, llámese director o directora de una organización, entra en un proceso de educación o de transformación, el cambio es total.
A veces decimos, pues mira, Jennifer es la que tengo que adiestrar y se va Jennifer solamente a adiestrarse. ¿Qué pasó con el resto de los líderes de la organización? ¿Qué pasó con los directores? ¿Qué pasó con los que están creando los planes estratégicos, que están montando este muñequito completo? Son parte de ese proceso. El considerar adiestrar a equipos de personas que están trabajando con otros seres humanos, que están traduciendo toda esta información que una alta gerencia tal vez tiene, aquí me estoy refiriendo tal vez al liderazgo intermedio de una organización, va a ser una inversión que nos puede apoyar, nos puede aportar definitivamente a minimizar errores en los procesos, nos puede aportar a tener una mejor conexión con nuestros equipos de trabajo, lo cual puede ayudarnos a los procesos de retención para entonces evitar esta rotación que tenemos tan marcada. Yo creo que todos pueden sentirse identificado con esto que voy a decir ahora. Cuando alguien tiene un buen jefe, un buen líder de la organización, te cuesta faltar. Sí. Te cuesta faltar porque tú no quieres hacerle quedar mal a esa persona. Y tú llegas así, tengas dolor de cabeza, así has pasado un revolú en tu vida. Pero cuando tienes problemas con tu jefe, yo tengo días de enfermedad, claro, yo puedo faltar, vacaciones, que se resuelva el jefe. Eso tiende a pasar. ¿Qué nos dice esto? Que si yo manejo y apoyo a mi equipo de trabajo a desarrollar estas destrezas blandas, destrezas duras, todas las que nos van a ayudar a trabajar mejor, a poder promover mejor las metas, los valores, la misión, la visión de una organización, a reconocer también, entender las necesidades de mi equipo de trabajo para ayudarlos a promover, a también identificar líderes en mi equipo de trabajo que yo pueda apoyar a crecer. Y si yo, que estoy llegando a la cima, he crecido y estoy en una buena posición, no me quedo en esa cúspide de la pirámide, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, tiré esa soga, empecé a la persona, hice mi trabajo bien. Si llegué a esa cima solo, algún problema hubo. Y si haciendo esto, alguien me pasa por el lado, fue que hice algo mucho mejor todavía. Y esta es la visión que deberíamos tener como organización. Los números hablan. He tenido la gran oportunidad de trabajar liderazgo en organizaciones por tiempo. Y si nos dedicamos también a medir cómo aumenta esto, por ejemplo, en procesos recientes se pudo demostrar que hubo un aumento en la competencia de negociación en unos líderes en un 35%. Y eso es un aumento súper significativo. El yo tener la competencia o la habilidad de negociar tanto con mi equipo de trabajo, pero también con clientes. En poder, eso me va a ayudar a evitar problemas, eso me puede ayudar a aumentar las ventas. Esto es retorno de inversión. Cualquiera de las competencias que miremos, comunicación efectiva, por ejemplo, en este estudio hubo un aumento de un 30% en comunicación. Wow. Eso es súper alto. Cualquier aumento es bueno, pero un 30% súper alto. ¿Qué nos ayuda a tener una comunicación efectiva? Evitar errores, mejorar el proceso, tener mejor, aumentar la retención, el engagement, aumentar la productividad de la organización. Todo lo que permita que el líder genere competencia, y estas competencias se van a conectar con las necesidades del equipo de trabajo y con las necesidades de la organización, va a ser un aumento a nivel financiero en la organización. Y esto es inversión. Claro. Alex, pienso, ¿verdad? Desde que empezaste este segmento, una historia real, ¿no? Yo fui decano muchos años del Colegio de Ciencias de la Conducta y me pasaban llamadas. Mira, ahí está llamando a alguien de tal agencia de gobierno, de tal organización privada, porque están buscando una charla de motivación. Inmediatamente mis neuronas empezaban a disparar. Ahí hay problemas, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que el rol del psicólogo industrial organizacional, primero que es una disciplina que lleva casi 100 años o más de 100 años, ¿verdad? Y ya debe reconocerse su importancia en las organizaciones. Y debe ser parte del quehacer de una organización, sobre todo de cierta cantidad de empleados hacia adelante. Y buscar todas esas áreas de oportunidad que tú acabas de señalar. No es ir a apagar fuego, porque es el peor escenario que uno como profesional puede tener. No tener una audiencia que ya está dividida entre los que están con el jefe y los que no están con el jefe, y te llaman para tú intervenir como un mediador, básicamente, en esa guerra civil que tú habrás vivido. Exacto. Muchos de estos escenarios. Así que es mejor evitar esa guerra civil y logrando equipos altamente productivos mediante las intervenciones basadas en psicología industrial organizacional, que es una disciplina, es una ciencia que se basa en estudios y se basa en mejores prácticas
Así que eso, ¿verdad? Es mi aportación a ese tema, de que generalmente cuando se llama el psicólogo industrial es porque ya el revolú está montado en la organización. Ya ¿no? está. Entonces, mira qué triste esta parte que voy a hablar ahora. Uno trata de promover, uno busca promover programas de liderazgo que también se basen en el desarrollo emocional, en el cuidado de la salud mental, en aspectos de balance de vida y trabajo. Se le propone a una organización todo este proyecto, sí, con esta variedad de destrezas, y hay ciertas organizaciones que empiezan a tachar, esto no. Y lo como que tachan, estos temas no me los das aquí, ¿verdad? Y lo que tachan es la parte emocional. Ah, wow. Dentro de mis módulos, por ejemplo, yo tengo unos procesos que no son negociables. Hay uno que se llama práctica altamente efectiva. Busca lo que es el balance holístico, el cuidado de la parte de salud emocional, salud mental, salud física, porque si yo tengo una persona que lo que duerme son 2 horas diarias, ¿cómo llega a la organización? Y a veces quieren cortar, ese no, vámonos a trabajar en cómo yo puedo supervisar o cómo yo puedo trabajar directamente con sanciones, cómo yo puedo aplicar la ley, todos los aspectos técnicos, pero nos olvidamos de trabajar o pensar que este líder también tiene distintas situaciones de salud emocional, de salud mental, de metas, de proyectos, de relaciones en su vida que hay que cuidar. Y si él las cuida o ella las cuida para ellos, pueden hacerlo también con sus equipos de trabajo. Parte de lo mismo que dice el doctor. Te llamo por un taller de motivación. Ok, ¿qué tal si validamos que lo que hace falta es motivación? Claro, evaluar, ¿no? Primero evaluar. Vamos a evaluar y vamos a ver. Como los médicos. Los médicos necesitan, antes de enviarte, por ejemplo, un antibiótico o algo que te calme el dolor, necesitan saber, por eso la radiografía, los exámenes de sangre, antes de enviarte como tal un tratamiento para el diagnóstico. Básicamente así funciona también en las organizaciones. Entonces nosotros nos dedicamos a sanar las organizaciones, a llevarle esa parte emocional, ver la importancia de que el ambiente sea sano y saludable para las personas, porque ciertamente de 24 horas del día, 8 o quizás 12 estamos en el trabajo. Y eso es una parte bien importante a reflexionar, y quizás no vamos a abundar eso, pero quizás es lo que le hizo reflexionar a muchas personas en el proceso de pandemia, y ahí donde se vio la gran renuncia, ¿no? Sí. Y entonces es esa reflexión de que vivo para trabajar o trabajo para vivir, de modo que el trabajo tiene que ser un lugar agradable, de gozo y de satisfacción para las personas, que vayan sin necesidad de sentir que van por cumplir y porque necesitan ese dinero para que las facturas a final de mes no se le atrasen, sino que vayan porque realmente les motiva a ir. Sí. Hay una diferencia bien grande cuando eventos importantes, ¿verdad?, en nuestro país, tanto el huracán María como la pandemia, la industria cambió. Y para nosotros los psicólogos industriales también cambió. En mi caso, que también, además de trabajar el problema o hacer un tratamiento, me gusta ofrecer proyectos para prevenirlos. No todas las organizaciones se acercan a buscar programas de prevención. Ahora, tampoco muchas organizaciones se acercan a buscar este tipo de proyectos cuando sienten que las cosas están bien. Y ese es el mejor momento para entrar a mejorar, a fortalecer, a validar, a evaluar el proceso. Si algo está funcionando bien, vamos entonces a saber qué es lo que está funcionando bien, vamos a mantenerlo para que entonces no tengas que entrar en un proceso de remediar la situación. Con el huracán María, todo paró. Todo lo que era prevención paró, estábamos en una crisis, se entiende. Luego de eso la industria cambió y lo que pedían las organizaciones a la hora de buscar servicios también fue bien distinto. Fue bien distinto. Luego de la pandemia hubo otro cambio. Ahora estaban las organizaciones pidiendo todas estas áreas y factores de salud mental y salud emocional, desarrollar y fortalecer competencias de los líderes, porque entendían que era lo que se requería luego de este tiempo en encierro, en estrés, en enfermedad y en pérdida. Y tienen que pasar a veces estos cambios drásticos para poder verlo, ¿verdad? Así que mi invitación siempre, si alguien está trabajando en una organización, siempre cuidemos este factor de mi equipo de trabajo, de los líderes, en todos los niveles. No pensemos solamente en uno. Cuando el líder principal de la organización entra en procesos de capacitación, de transformación organizacional, de educación continua, todo esto se va reflejado más adelante. Somos estudiantes eternos. Sí. Somos estudiantes eternos y tenemos que buscar constantemente, no tan solo con programas académicos, ¿verdad? Podemos entrar en programas académicos, pero un libro, un audiolibro, escuchar programas como este que nos están edificando.
también nos va a ayudar a mantener desarrollando estas competencias y destrezas de liderazgo. Fíjate, Alex, valido contigo el tema de que en los proyectos grandes las organizaciones a veces cortan la parte que tiene que ver con el bienestar, la psicología emocional. Y te explico un caso, ¿verdad? Una vez yo estuve involucrado en un proyecto grande de fusión o privatización donde un hospital dejó de ser público para ser privado. Y allí pues nos involucramos en muchos procesos, ¿verdad? Y entonces interesantemente había una parte que se ofrecía que era la parte del cambio organizacional. Había un módulo de cambio organizacional y eso se cortó. 4 años después, usted iba a un hospital privatizado y la cultura del hospital público, que no era la mejor en aquellos tiempos, todavía dominaba. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuál fue el costo? Que era risible la cantidad que se pedía, ¿verdad? Para poder lograr ese cambio en la cultura organizacional. Entonces, a veces, ¿verdad? En inglés tienen esta frase, ¿verdad? Que dicen penny wise, pound foolish, ¿verdad? Por estar detrás de, ¿verdad? Traducido al español más o menos sería, o lo explicaré de otra forma, por estar detrás de los mosquitos se nos pasan las vacas, ¿no? ¿Verdad? O por ahorrar un chavito, pues perdimos $1,000,000, ¿no? Y realmente, pues, hay que concientizar a las organizaciones de la importancia de esto. Yo creo que lo han aprendido de la peor manera. Sí. Porque cuando se nos allegaban a nosotros, cuando presentábamos los resultados del estudio, pues era, mira, ¿qué hago? O sea, estoy desesperado, la gente no me llega, pero es que la gente te llegaba antes y tú venías y le ofrecías, ven 2 horas a trabajar y después te vas. Exacto. Y jamás diste un tiempo completo y le cortaste todos los beneficios y creaste un ambiente tóxico para que las personas, ¿verdad?, pudieran allegarse a tu lugar de trabajo. Y eso lo hicimos por décadas. Es como si los empleados, ahora vuelvo, decimos, costo de inversión. Exacto. Los empleados eran un costo. Y se vieron como costo. Pero es que tú no puedes correr un negocio, tú no puedes correr una empresa, casi ninguna, sin el talento humano, ¿verdad? Pero entonces teníamos todas estas prácticas neoliberales, donde decías, vamos, el downsizing, el right sizing, el contrato, ¿cómo te digo? At will, por un par de horas, sin beneficio. Pues hicimos el trabajo terriblemente antipático y eso nos pasó factura. Claro. 4.2 millones de personas en los Estados Unidos dijeron, después de la pandemia, yo no vuelvo a trabajar. Dicho de otra forma, yo no le voy a trabajar a nadie. Posiblemente emprendieron, posiblemente se retiraron, posiblemente hicieron otra cosa con su vida, se fueron a escalar montañas, pero decidieron que yo no le volví a trabajar a nadie. Exacto. Pero fue porque el diseño que creó el capitalismo era para expulsar al trabajador o para tener los menos trabajadores posibles. Y estaban confiados de que había en línea filas de personas para entregar el resumen. Y no te preocupes, te vas, yo tengo otro esperando. Eres reemplazable. Sí. Ahora no hay filas de personas. Ahora la gente quiere diseñar sus propios trabajos. Ya saben que otras organizaciones tienen este tipo de flexibilidad. Hay mucho movimiento del trabajo remoto y que está funcionando para muchas personas. Están los nómadas digitales por ahí a todo lo que da y con una libertad más generando entonces ingresos para ellos y para su familia. Si entendemos que el mundo cambió y que nos debemos atemperar, vamos a ver entonces dónde es que hay que hacer esta inversión específicamente para que se dé y que el proceso sea real, genuino y duradero. Magnífico. Pues, doctor, ¿qué tal si le parece si antes de finalizar en estos últimos 5 minutos nos da algunas recomendaciones, algunas sugerencias para las personas que nos escuchan y quizás estos líderes que están enfrentando algunas dificultades con su personal en las organizaciones? Creo que es una buena oportunidad. Excelente, Jennifer.
Recomendaciones. Yo creo que el doctor mencionó una ahorita. Yo pienso que si tenemos más de X cantidad de empleados en mi organización, yo debería tener recomendablemente un psicólogo organizacional, industrial organizacional dentro de la organización. Sería espectacular. Ahora, si ya lo tengo, vamos a cuidarlo también. Claro. Porque tengo colegas que están en una organización trabajando desarrollo organizacional y no les permiten hacer nada de desarrollo organizacional, los ponen a trabajar procesos regulares de recursos humanos. Que puedo decir que no es que esté mal porque están aportando un área, pero ¿qué pasó con este desarrollo organizacional? Reconocer que aunque tenga un psicólogo industrial dentro o un personal de recursos humanos que se dedica a esta área, también puedo contar con recursos externos. Existen excelentes recursos consultores en diversas áreas, no necesariamente en la psicología industrial, en la administración pública, en los aspectos de finanzas, en las áreas de life coaching, de desarrollo personal, que podemos constantemente mantener ofreciéndole herramientas a nuestros equipos de trabajo para que ellos, para manejar su bienestar, para manejar sus destrezas blandas, sus destrezas duras, para desarrollarlos y hacerlos crecer, para ver cómo podemos también ayudarlos a conectar con el resto de sus equipos de trabajo. Invertir en liderazgo conlleva seleccionar procesos que sí que sean funcionales, que no sea lo que uno piensa solamente que funciona, sino también escuchar el expertise de las demás personas y permitir probarlo con sus equipos de trabajo y sí medir resultados. Y si funcionó, volver a repetir, porque luego que acaba una implementación, damos un descanso y podemos seguir invirtiendo y desarrollando a mi equipo constantemente. Yo creo que si tenemos esta apertura de que no estamos gastando dinero, estamos invirtiendo y que esa inversión va a regresar y se puede duplicar y triplicar con el tiempo si se hacen las cosas bien, yo creo que nos va a ayudar a mantener organizaciones mucho más sólidas, psicológicamente saludables, pero también a tener empleados más saludables emocionalmente en las organizaciones. Claro, sí, doctor, ¿algún comentario? No, a mí me parece bien correcto lo que acabas de decir, ¿verdad? Se da muchas veces esta subutilización del psicólogo industrial organizacional. Y quizás es parte de una necesidad que hay de crear conciencia de qué son las disciplinas, ¿verdad? Y cuánto pueden aportar. Así que el psicólogo industrial conoce de recursos humanos, pero hace otro montón de cosas que pudieran ser quizás más útiles para la organización y quizás muchas estarían subutilizando ese recurso humano. Creo, como bien planteas también, en estos equipos multidisciplinarios. Puerto Rico es una sociedad bien regulada y algunas veces el abogado laboral tiene que trabajar de la mano con el psicólogo industrial organizacional y con otra persona que puede ser de administración pública y te trabaje los procesos. Porque a veces puedes tener el mejor recurso humano, pero el problema es un problema de procesos organizacionales. Y alguien con una formación en eso, pues llega al lugar de trabajo y desde el parking ve cuál es. Como yo estoy seguro que tú ves los problemas de psicología industrial desde el parking, desde que te vas. De la llamada. O desde la llamada, pues yo diagnostico ese tipo de problemas, pues desde la llamada también. O desde mi primera impresión, esto está mal, aquella fila hay que despacharla de esta forma, el esquema organizacional está mal hecho y esto crea roces humanos. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto es un equipo interdisciplinario que trabaja estas dinámicas organizacionales y estos procesos organizacionales, pues puede lograr unos niveles de productividad increíbles. Pienso también a veces, ¿verdad?, que estamos hoy día en el mundo del emprendimiento y de los negocios medianos y pequeños. Pues quizás un negocio mediano o pequeño no pudiera contratar los servicios de un psicólogo industrial organizacional, o sería quizás exagerado, pero pueden asociarse. Sí. Se asocian varios negocios de esta área, digamos el centro de Ponce, y entonces nutrirse de estos beneficios de la psicología industrial organizacional o de estos equipos multidisciplinarios que pueden aportar mucho. Y yo quiero añadir a eso, doctor, que sí las pequeñas y las medianas empresas, en especial estos emprendedores que tal vez están comenzando, tienen 5 empleados, 10 empleados, y que pensamos que tal vez no hay tantas alternativas para ellos en términos de desarrollo, y sí las hay. También exhorto a los colegas que están desarrollando programas que piensen en estas organizaciones y que diseñen programas que sean adaptables para ellos, incluso económicamente, porque
Casi todas estas organizaciones tienen un líder, tienen un gerente. Tal vez lo que tienen es uno. Pues vamos a ayudar a crear algo para capacitarlo. He tenido la oportunidad de trabajarlo y antes no lo veía. Al principio no lo veía porque no me lo habían enseñado. Tuve que descubrirlo. Tuve que descubrir que una oficina médica que lo que tenía eran 5 empleados tenía las mismas necesidades de una organización grande. ¿Y qué hemos hecho? Nos lo hemos llevado para talleres, nos lo hemos llevado para el campo, han consumido proyectos digitales también, alternativas que le permitan a ellos atemperarse basado en sus necesidades. Así que el que promueva o trabaje proyectos también, pensemos en la pequeña y la mediana empresa y démosle opciones, no solamente en organizaciones que tienen 100, miles de empleados. Vamos a pensar en organizaciones pequeñas y a crear programas también accesibles para ellos. Magnífico, doctor Alex. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero antes de terminar, me gustaría que nos diera algunos contactos de redes sociales porque las personas que quizás estén interesadas en contactarlo lo puedan hacer. Excelente, Jennifer. Pues mira, estoy en las redes sociales a través de doctor Alex Barriera Ramos, en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. Estamos hasta en TikTok dando mensajes que de una manera más corta, pero que lleguen estos mensajes motivacionales. Tengo mi página de YouTube, ahí regularmente cuelgo cualquier proyecto, incluso podcast que he trabajado. Ahora mismo están en pausa, pero hay como 35 episodios. Y en mi website, alexbarriera.com, pueden encontrar también información sobre los servicios de consultoría. Magnífico, doctor Alex. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa desde el observatorio. Siempre es un gusto aprender y tener los conocimientos pues de nuestros expertos, y sé que las personas que escucharon este programa se nutrirán. Y por supuesto le recordamos a todas las personas que quieran volver a ver este programa, lo pueden hacer en el canal Huellas del Futuro en YouTube o escucharlo a través de podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final de este programa y por supuesto nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el observatorio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.